Pero para ser exactos, la historia del arresto del hombre más buscado del mundo empezó a 200 kilómetros de aquí, hace un mes, en un lugar en medio de la nada. No se ve nada alrededor. Para donde uno voltee, es pantano. Tierra, matorrales. Para el Chapo Guzmán, su nueva joya, el rancho en la comunidad de Sánchez Celis, municipio de Culiacán. Para las autoridades, el plan A. Aquí querían capturarlo. Les parecía un sitio idóneo porque no hay civiles alrededor, porque escaparse y perderse es mucho más difícil. Señalaron que Guzmán Loera visitaba esta propiedad solo, con su familia, para convivir con sus hijos, y que por eso prefería que no hubieran muchas armas ni muchos escoltas. Este es el acceso al rancho, con unos mosquiteros que tapan completamente el garage, con el objetivo de que si alguien estaba por ahí, perdido en las cercanías de la laguna de Altata, tomando fotografías o listo para disparar, no tuviera un objetivo a su alcance, no lo pudieran ver, no lo pudieran fotografiar. Bajaba de su vehículo estacionado aquí, sabedor de que podían estarlo vigilando por aire a través de sistemas satelitales o de aviones. Permanece toda su ruta cubierta, techada, para entrar hasta la casa. Esta es la casa principal del rancho, que de acuerdo a lo que nos informan las autoridades, estaba todavía terminándose de construir. Y aquí afuera podemos observar un palafito nuevo, prácticamente sin estrenar. En este el paraíso que había construido Joaquín Guzmán Loera para verse con su familia. El rancho es un complejo de bungalows con una casa principal que rodean un jacuzzi, un chapoteadero y una alberca con bar. Todo está nuevecito. El cuarto de visitas es una lujosa suite de 150 metros cuadrados, de muebles relucientes y con todas las comodidades. La casa familiar incluye una recámara principal donde se supone dormía el jefe del cártel de Sinaloa y 2 habitaciones adyacentes para los hijos y sus nanas, unidas por una sala comedor y una cocina abierta. Un bungalow es un salón de juegos en vías de ser equipado. Otro, un espacio para baños de damas y caballeros. Uno más es una cocina que puede atender un banquete. La tecnología oficial permitió incluso ir atestiguando las obras de última hora y detectar cuando el Chapo llegó ahí, mucho antes de lo que esperaban. Por eso el plan A fue abortado. Los agentes del gobierno no estaban operativamente listos para proceder contra un objetivo tan poderoso. Y el Chapo Guzmán nunca volvió al rancho. El plan B estaba a 35 kilómetros al norte, en el mero corazón de la ciudad de Culiacán, su bastión. Dicen las autoridades que su fortaleza era la discreción. No usaba carros deportivos ni trocas ostentosas, pero sí camionetas y coches de alta calidad, con blindaje 7, el mayor existente. Iba en un vehículo, máximo 2. Sus casas de seguridad en colonias de clase media o media alta. Los informes gubernamentales las describen como bonitas, seguras y con vías de escape. Joaquín Guzmán Loera brincaba de una vivienda a otra y se sentía cómodo en Culiacán. La estrategia de la Marina fue redoblar su presencia en esa ciudad. Patrullajes, retenes, cateos, operativos. Querían que el Chapo se sintiera asediado y saliera de la zona más poblada para capturarlo en las afueras. Ese era el plan B. Si Culiacán era su búnker, querían sacarlo de ahí. Pero nunca se salió. Parecía que no se sentía inseguro. Entendieron el porqué la madrugada del lunes 17 de febrero cuando trataron de abrir la puerta de su casa. Era el plan C. Atacarlo. Atacarlo en donde estuviera.
200 elementos fueron tras él. Los trabajos de inteligencia de las autoridades mexicanas les habían determinado incluso en qué zonas de la ciudad de Culiacán, Sinaloa, se encontraba el Chapo Guzmán. La madrugada del 17 de febrero, a eso de las 3 de la mañana, lograron capturar, cuando iba hacia su casa, a uno de los hombres más cercanos al más buscado de México, apodado Nariz. Era su asistente personal, al que enviaba por los mandados, el que lo acompañaba a todos lados, el que le hacía los favores, el que le cumplía sus caprichos. El Nariz, cuando fue capturado, trató de disuadir a las autoridades. Les engañó sobre la casa en donde se encontraba el Chapo Guzmán. Pero las autoridades pudieron desmentirlo de inmediato porque sus capacidades técnicas ya les habían permitido ubicar exactamente la zona de la ciudad, la calle, la de Río Humaya, en donde se encontraba la casa en la que se escondía Joaquín Guzmán Loera. Así que llegaron las autoridades hasta este punto, estacionaron sus camionetas, las pararon todas justo frente a la casa en donde se ubicaba. Con las armas, un grupo compacto de elementos de la Marina alumbró las ventanas que se encuentran en la parte superior de la casa en donde estuvieron a minutos de agarrar al Chapo Guzmán. En el momento en que alumbraron, detectaron que una luz se encendió y se apagó, y eso les dio la certeza de que había alguien adentro, muy seguramente el capo más buscado de México. Las ventanas se cerraron de manera automática, y entonces, con un equipo técnico especializado, los elementos de la Marina trataron de ingresar a través de estas dos puertas eléctricas del garage. Ahorita veremos las puertas por dentro. Entraron por porque no tenía trancas. Se les había olvidado asegurarlas. Esta sí tenía sus 2 cerrojos grandes. Esta puerta no la abrieron, pero nosotros vamos a entrar por aquí para conocer cómo era la casa en donde estuvieron a minutos de agarrar al Chapo Guzmán en Culiacán, Sinaloa. Y esto es de lo que hablábamos hace un instante. Esta es la puerta cuya tranca estaba cerrada. Es normal, en cualquier casa que tenga un portón eléctrico está esto. Lo que no está es esto. Estas barras de seguridad que al cerrarse impiden que cualquier persona las abra. Pero se les había olvidado cerrar esta. Estas eran las que no estaban aseguradas. Por aquí entraron los elementos de la Marina. Sintieron que ya estaban ahí, que lo tenían. Había sido una operación relativamente rápida. Con lo que no contaban era con esta puerta. Esta puerta doblemente reforzada de acero. Con un mazo, el equipo de brecheo, que le llaman, empezó a golpear, a golpear, a golpear, a golpear. Se rompió el mazo, pero no se abrió la puerta. Tuvieron que emplear un segundo mazo que traían en ese momento. ¿Por qué? Porque esta puerta tenía 3, fíjense nada más el peso. Tenía estos 3 pedazos de acero atravesados, de tal suerte que si alguien rompía un pedazo de la puerta, solo se rompía ese pedazo, no se rompía lo demás. Pero no solo eso. Estos 4 compartimentos de metal contienen agua. ¿Y eso qué significa? Según nos explican, cuando uno está golpeando con un mazo un metal, el calor que se genera en ese metal hace que se vaya doblando hasta ceder. Pero al tener agua adentro, el agua, 1, amortigua el golpe, y 2, mantiene frío el metal, y entonces el metal no se dobla. De acuerdo a los reportes de inteligencia a los que tuvimos acceso en Primero Noticias, tardaron 8 minutos en lograr abrir esta puerta. Normalmente tardan 3 segundos en abrir una puerta. Esos 8 minutos le permitieron a Joaquín Guzmán Loera y a su equipo más cercano, de acuerdo a la explicación oficial, huir a través de un complicado sistema de túneles instalado en esta y otras viviendas de la zona. Entremos para conocer la casa. Este es el recorrido que hicieron los elementos de la Marina el 17 de febrero, lunes, justo cuando estaba amaneciendo. Habían esperado esa hora, a las 6 de la mañana,
para que en caso de que el Chapo Guzmán se saliera con un vehículo, a pie, como fuera, los helicópteros pudieran también rastrearlo. Hay una pequeña bodega que contiene lo que parece ser restos como de un árbol de Navidad, con algunos adornos. Aquí hay un baño y la cocina entera. Nos explicaban que él mantenía varias casas perfectamente equipadas para poder dormir en la que él decidiera de última hora, y que era tan desconfiado que no le decía a nadie en cuál de las casas iba a dormir. Simplemente mandaba a sus personas de mayor confianza a tenerle todo listo. Y está descongelado un poco. Restos de comida, de verduras. Esta es la cocina. Otra de las características que la autoridad revela que formaban parte del modo de ser del Chapo Guzmán era que se trataba de un hombre muy paranoico. Eso es lo que dicen las autoridades. Incluso en la alberca mantenía una televisión y su monitor de seguridad con las cámaras de todo lo que sucedía alrededor de la casa y dentro de la misma, para estar permanentemente en alerta. Según nos revelaron los elementos de la Marina que entraron a este lugar, cuando ingresaron a las 6 de la mañana, lo único que encontraron eran esos monitores de seguridad encendidos. Vamos de regreso hacia adentro de esta casa. Y nos vamos a encontrar con el punto clave, el punto de escape. Y otra vez, el monitor de seguridad. La casa es de 2 pisos. En la planta superior hay algunas habitaciones y hay también muchos equipos de seguridad. Hay equipo de baño, hay ropa tirada, etc. Esta es la recámara. Otra vez la televisión y otra vez un equipo de monitoreo, el circuito cerrado. Los elementos del gobierno estuvieron siguiendo muy de cerca todas las actividades del Chapo Guzmán. Hubo intercepción de comunicaciones, etc. Hubo intercepción de comunicaciones, etc. Decían que el Buchanan's 18 era su bebida favorita. Decían también sus cercanos que ya no consumía drogas como antes. Y aquí estuvo la clave. Cuando entraron los elementos de la Marina, sintieron una enorme frustración porque creían que lo tenían, pero esos 8 minutos le dieron la ventaja al Chapo Guzmán. Vamos a ver por dónde escapó. Este es el baño de la recámara que se encuentra en la planta inferior de la casa en donde estuvieron a punto de agarrar a Joaquín Guzmán Loera. Y esta es la tina, o en realidad el túnel, porque un sistema hidráulico hace que esta tina se levante y se abra un pasadizo de escaleras. No cree usted que se abre así como la abrí yo, ¿no? En realidad terminaron descubriendo que tienen que meter a este enchufe un conector que esté atado por un cable, de tal suerte que haga una especie de corto, y luego aquí en el espejo este switch hace que en automático se levante esta tina, y esta es la ruta de escape. Los elementos de la Marina que habían estudiado al Chapo Guzmán decían que su arma de disuasión más importante, a lo que él le apostó por encima del dinero, por encima de una capacidad de armas que pudiera repeler a las autoridades, era el tiempo. Y así se escapó ese 17 de febrero al amanecer de Culiacán, Sinaloa, por el tiempo.
Este túnel avanza aproximadamente 3 kilómetros hasta llegar al río. Vamos a verlo. El túnel es de aproximadamente 1 metro con 40 centímetros de altura. Hay algunos sitios en donde se hace mucho más estrecho. Esta primera parte del túnel, uno tiene que caminar un poco agachado para no pegarse, está perfectamente electrificado. El túnel se conecta después con el sistema de drenaje pluvial de la ciudad de Culiacán. Esta ruta de escape tenía estas escotillas, estas esclusas de acero. Y este es el sistema de drenaje pluvial de la ciudad de Culiacán. Fueron aproximadamente 3 kilómetros de huida en estas condiciones. Los elementos de la Marina fueron siguiéndole los pasos gracias a un experto en seguimiento de huellas que logró encontrar en distintos puntos de este drenaje, que tiene desde luego esquinas, cruces, cortes, algunos signos que le permitieron deducir que por ahí iban pasando. Signos como por ejemplo manchones que exhibían que se habían sentado a descansar, porque es muy incómoda la posición al caminar, uno tiene que ir prácticamente agachado. Para un hombre de 57 años, con las condiciones físicas de Joaquín Guzmán Loera, pues así estaba la situación. Fueron 3 kilómetros hasta que llegó al río, y ahí pasó por él el jefe de plaza de Culiacán, a quien había contactado por teléfono, gracias a su jefe de comunicaciones, para que lo recogiera y se lo llevara de aquí. De acuerdo a lo que nos informan las autoridades, el Chapo Guzmán presentaba laceraciones en los hombros y en la cabeza, fruto de esta huida, porque la parte inicial del túnel tiene luz, pero al cabo de unos metros ya se vuelve el drenaje pluvial en donde no había luz, y él mismo declaró después a las autoridades, cuando le preguntaron por qué estaba herido, explicó que en la huida no tenía lámpara. Entonces, en los cruces, en las vueltas, muchas veces estaba chocando, golpeándose la cabeza, los hombros, en torno a este drenaje pluvial. Es lo que consta en la averiguación previa. 8 minutos. Esa fue la ventaja del capo más buscado del planeta sobre las autoridades que querían atraparlo. 8 minutos y un túnel que lo conectó con el drenaje pluvial, ese laberinto oscuro de agua limpia y agua sucia. Un comando de élite de la Marina que lo persiguió por las entrañas culiches reportó que el Chapo y los suyos, seguramente exhaustos por la kilométrica carrera de huida en posición inclinada y a oscuras, fueron abandonando en el drenaje primero una maleta con ropa, luego unas granadas, más adelante los chalecos antibalas y finalmente, en la boca de la tubería, justo en el río Humaya, un lanzagranadas cargado que de haberlo disparado contra sus persecutores, los habrían matado a todos. Según el informe oficial, aprovecharon los techos de alcantarilla para hablar por celular y pedir auxilio. Cuando salieron del tubo gigante a unos metros del Palacio de Gobierno de Sinaloa, el escape no había terminado. Corrió aproximadamente medio kilómetro por este camino de terracería, pasó a un lado de las oficinas de la Comisión Nacional del Agua y se detuvo bajo la sombra de ese árbol, junto al poste de luz, hasta donde lo pasó a recoger el Picudo, su jefe de plaza en Culiacán, Sinaloa. Esto de acuerdo al testimonio que recabaron las autoridades, tanto del Chapo Guzmán como del Picudo. La averiguación previa de la PGR consigna que Manuel López Osorio, alias el Picudo, lo llevó hasta el kilómetro 24 de la carretera Culiacán-Mazatlán, donde cambió de vehículo a uno que manejaba Bravo Aponte, su jefe de seguridad para los alrededores de Culiacán. El Chapo se esfumó. Si durante años se preparó para escapar, si conectó 5 casas con túneles al drenaje, si adquirió más viviendas en derredor para sus leales, le había salido.
Compró tiempo, 8 minutos para ser exactos. Tiempo en forma de puerta reforzada, tina levantable, túnel, paredes, esclusas, escotillas. Por 8 minutos se les fugó. En los medios de comunicación se reportó equivocadamente que las autoridades habían estado cerca de dar con Ismael El Mayo Zambada, socio y compadre de Guzmán Loera, quien era el verdadero objetivo. La esperanza demoró solo un día en renacer para los integrantes de la Operación Gárgola. Detuvieron a El Picudo. Él reveló los detalles de la huida y dio una nueva pista. El Chapo está en Mazatlán. El 19 de febrero capturaron a los hermanos Kevin Alonso y Karim Elías Gil Acosta, operadores de comunicaciones del cártel de Sinaloa. Ellos aportaron las direcciones de algunos de los escondites predilectos. Y además seguían interrogando a Mario Hidalgo Argüello, alias Nariz. La primera información que recibieron los cuerpos de inteligencia gubernamentales fue que el Chapo se escondía en un hotel spa de lujo llamado Pueblo Bonito Emerald Bay Resort, al norte de Mazatlán. Pero el 21 de febrero, el libro de visitas del edificio Miramar tiene como registro la llegada de nuevos inquilinos al departamento 401. Lo rentaron por 3 meses en 40,000 pesos. Un joven de apellido Ayón firmó como responsable. En realidad era Cóndor, el único hombre que le quedaba. Pocas horas más tarde, a las 5:45 de la madrugada hora de Mazatlán del sábado 22 de febrero, un comando de élite, 30 infantes de marina que habían llegado por goteo desde Culiacán para no llamar la atención, se estacionó sobre la costera, entró al Miramar, aseguró los alrededores del inmueble, protegió una alberca adyacente por si en la huida el capo se animaba a saltar desde su ventana, interrogó al vigilante, irrumpió primero en el departamento 602, detuvo a 2 personas aparentemente intoxicadas, se dio cuenta de que no eran sus objetivos y bajó 2 pisos hasta llegar a la 4ª planta. Este es el departamento 401 del edificio Miramar, en la costera de Mazatlán, Sinaloa. Dentro de este lugar fue capturado Joaquín El Chapo Guzmán. De acuerdo a los relatos que nos han hecho las autoridades, llegaron hasta aquí gracias a las capacidades técnicas de localización de las personas. Una vez que entraron, iban a intentar abrir con una llave, con una ganzúa, pero escucharon, según nos dicen, que del otro lado estaban cortando cartucho de una R-15. Entonces los marinos optaron por abrir por la fuerza rápidamente esta puerta, y lo primero que se encuentran en este cuarto inicial es a un hombre apodado El Cóndor, el jefe de seguridad de Joaquín El Chapo Guzmán. El Cóndor, según nos relatan, se esconde detrás de la puerta, detrás de esta puerta, empuñando el arma. Entran los marinos con un escudo para repeler los balazos, un escudo que los blindaba, y le dicen: ríndete, Cóndor. Y de acuerdo al relato que consta en el parte, él suelta el arma y de inmediato es aprehendido. Un grupo de 6 infantes de marina recorren este pasillo ubicado en este departamento de poco más de 100 metros cuadrados, en donde por cierto se encuentra una silla de ruedas que, de acuerdo a lo que nos han explicado los administradores del edificio, fue solicitada por el propio Cóndor, quien dio un nombre falso al registrarse, porque dijo que iba a traer a su abuelito. Entonces no descartan que a lo mejor para fingir hayan subido a Joaquín Guzmán hasta aquí en el elevador usando esta silla de ruedas. En el momento en que llega aquí el comando de la Marina, de acuerdo a lo que se nos ha relatado, se dividen en 3. 2 elementos se van a este primer cuarto, en donde se encuentran a 2 mujeres y a las 2 hijas más pequeñas de los 16 hijos que en total tuvo Joaquín Guzmán Loera. Ahí se encontraba la nana de las niñas, aquí la cocinera que siempre acompañaba al Chapo Guzmán donde fuera, formaba parte de su círculo más cercano porque dicen que le fascina la buena comida. Y aquí estaban las 2 cuatitas, las 2 niñas. Se hace este primer aseguramiento de estas personas. Otros 2 elementos entran a esta puerta sin saber que se trataba de un baño. No hallan aquí absolutamente nada.
y 2 elementos más se siguen hasta la recámara principal, que es esta. De acuerdo al relato de los elementos de la Marina, llegaron hasta aquí y vieron a una mujer que estaba, digamos, en posición de dormir, despierta. Calculamos que eran las 5:45 de la mañana, hora local, aquí en Mazatlán, Sinaloa, 6:45 en el centro de la República, quien se para y les dice que no hay nadie más ahí, que ella está dormida, que por favor no la tocaran. Y entonces los elementos de la Marina siguen aquí, empiezan a buscar, a abrir los closets, y la puerta del baño se encontraba cerrada. Al momento de abrirla, no pueden abrirla del todo, y es ahí cuando se apertrechan y le hacen el llamado a la rendición a Joaquín Luzmán Loera, que de acuerdo con este parte se encontraba escondido detrás de esa puerta del baño. Es hasta el tercer llamado que acepta rendirse, lo bajan y es en este lugar en donde le colocan las esposas y queda asegurado. De acuerdo al parte oficial, fueron 2 minutos los que tardó la operación dentro de este departamento y 17 minutos desde que ingresaron al edificio. Según el parte oficial, le gritaron 2 veces que se rindiera, pero no respondió. La tercera fue más fuerte. Y además le notificaron que todo el edificio estaba rodeado. Y lo llamaron por su nombre, Chapo, hablándole de tú. Asomó la cabeza y la volvió a esconder. Asomó las 2 manos desarmadas y las guardó de nuevo tras la puerta del baño. El infante de Marina le advirtió que podría haber disparos. «Entrégate, Chapo», le gritó. El agente relata que el capo contestó con un «Está bien, está bien». Lo repitió 4 veces. Expuso su cuerpo y lo sometieron. A todos los detenidos los subieron a camionetas blindadas. Al Chapo y a su operador, Cóndor, les dieron la vuelta a la manzana hasta llegar a un campo de fútbol de tierra donde un helicóptero Black Hawk los voló al aeropuerto local. Y desde ahí, un Learjet 60 los trasladó a la Ciudad de México. 1 hora, 10 minutos de vuelo. Los que viajaron con él describen a un hombre tranquilo, respetuoso, que respondía siempre llamando jefe a sus interlocutores. Carismático, francote, con un marcado acento sinaloense al que acompañan gestos y ademanes singulares, pero no malas palabras. Plano en el volumen de su voz, que confesó haber matado a entre 2,000 y 3,000 personas, entre ellos a Ramón Arellano Félix, pero no al cardenal Posadas. Relató que cuando se escapó de la cárcel se escondió en Nayarit y luego en su rancho de Badiraguato, Sinaloa. Que primero los Beltrán Leiva lo recibieron bien, como el jefe que era, pero luego supo que lo querían matar y por eso el rompimiento. Les habló de una comida que tuvo hace poco con Rafael Caro Quintero, a quien ubicó en la sierra y sin ningún interés por regresar al negocio de la droga. Le preguntaron del Mayo Zambada y les dijo que andaba también en la sierra. Le preguntaron de su otro socio, Juan José Esparragosa, alias El Azul, y respondió que quizá estaba en Guadalajara. Le preguntaron de Lasca, ex jefe de los Zetas, y dijo que era su enemigo, pero era un caballero. Le preguntaron de la Tuta y los Templarios, y los definió como unos rateros mugrosos. Le preguntaron si tenía dinero y les dijo, no tengo lana, es una leyenda de Forbes. Pero le recordaron que acababan de incautarle 3 relojes de $1,5 millones de pesos cada uno, 16 casas y 43 coches, 19 de ellos blindados. Cuando bajó el avión en el Aeropuerto Internacional del Distrito Federal, la noticia era mundial. Joaquín El Chapo Guzmán Loera fue arrestado en el baño de la recámara principal de un departamento que por frente tiene vista al mar y por detrás a las oficinas de la Policía Municipal. Pedro Espinosa, productor, Gustavo Sánchez y Felipe Rangel, camarógrafos, Carlos Loret de Mola, enviados especiales de Noticieros Televisa a Sinaloa.